Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a hacerla de 45 minutos para no engobiarlos con tanta información. Posteriormente, la clase la vamos a subir al YouTube para que tengan la información y podamos leerla o verla posteriormente. Continuamos con dietoterapia y vamos a ver las características del paciente y de tipo de dieta. Siempre va a haber una dualidad entre el paciente y la dieta que le vamos a dar. Es muy importante nosotros tener el conocimiento ideal de todas las dietas, ya que de esta manera vamos a poder ofrecerle al paciente la dieta más adecuada para él o lo que él necesita. Si el paciente tiene un problema, si el paciente tiene problemas de peso, pues obviamente el problema va a ser, la respuesta va a ser una dieta hipocalórica. Si el paciente tiene un problema de talla, pues obviamente lo que vamos a dar va a ser una dieta modificada, una dieta cualitativa, no una dieta cuantitativa, porque entonces no me va a servir de nada. Es parte de la información que vamos a tratar de checar o de revisar aquí. Ok, ¿qué justificación podríamos dar al tipo de dieta que tenemos que ver cada paciente? La nutrición nos habla que el efecto que tiene en el crecimiento, en el desarrollo, en la salud y en la aptitud, esta alimentación desde que nacemos, desde que la mujer está embarazada, pues obviamente tiene un papel muy importante en nosotros esa alimentación. Y yo creo que ya lo habían visto en alguna materia. Tenemos la alimentación en diferentes etapas de la vida que van a tener estas características muy específicas, tanto la alimentación para la embarazada, la alimentación para el recién nacido, la alimentación para un lactante. Cada grupo de edad va a ser distinto y nos va a pedir una alimentación diferente. Pero esto va a tener mucho que ver con el desarrollo y la salud que tengamos de adulto. Va a depender de esta nutrición. Una alimentación apropiada toda la vida también puede prevenir, retrasar el inicio de algunas enfermedades relacionadas con la misma nutrición. Muy importante es el prevenir una enfermedad y el que estemos previniendo la enfermedad o retrasar la enfermedad. Vamos a dar el ejemplo de la enfermedad de la diabetes. Si yo tengo mi papá o línea paterna, la línea paterna que tengo diabetes, pues yo tengo un 40% de riesgo de ser diabético. Y si por línea materna ya también tengo antecedentes de diabetes, tengo otro 40% de riesgo de ser diabético. Entonces ya tengo el 80% de riesgo de ser diabético. Ese otro 20%, pues es lo que voy a tratar de retrasar. Que no pues aquí ahora ya puedo tomarme el pastel de mi semana porque era el aniversario de mi hijo. No, esas fases de educación alimentaria. Tratar de que la enfermedad no se me presente de manera pronta. Vamos a tratar de que se retrase lo más que pueda porque pues voy a etiquetarme como prediabético, pero vale la pena ser prediabético y no diabético. Y entre más se retrase la enfermedad, muchas veces es ese cuidado que tuvimos lo que va a hacer que tengamos una diabetes más noble y menos grave. Le pongo un ejemplo, yo tengo por parte de mi línea paterna, tengo ese 40% de antecedentes de diabetes, ya que mi papá era diabético. Por mi línea materna tengo una gran generación, 4 generaciones de cáncer sea pancreático y aparte de diabetes. Entonces yo tengo más del 80% de riesgo de ser diabético. Este 20% va a depender de mí. Yo actualmente tengo arriba de 60 años y obviamente me cuido desde los 30 años para cuidar, o según yo, para retrasar la diabetes. Aunque yo a un inicio pensé cuidarme para tratar de que cuando me diera ya no estuviera comiendo tanto alimento con dulce, que no me costara tanto trabajo controlar la enfermedad. Y lo único que hice fue retrasarla y que realmente ahorita ya no se me antojen tantos de esos alimentos dulces que hacen tanto daño.
Una justificación importante viene siendo eso, que si ya tengo una enfermedad, puedo llegar a estabilizarla y puedo llegar a controlarla, que es lo que le hablaba hace un momento de la diabetes. Se trata de los cuidados nutricionales en el tratamiento de enfermedades ya establecidas. Vamos a tratar un padecimiento o una enfermedad. Bueno, vamos a ver si el tratamiento es paliativo y vamos a centrarnos en la enfermedad. O puede ser un tratamiento paliativo centrado en los síntomas que tiene la enfermedad, o puedo irme nada más a la fase terminal y dar una alimentación simplemente para que no me perjudique al paciente. Eso lo vamos a ver en cada paciente es indistinto, independientemente si el paciente lo vemos en casa o si el paciente lo vemos en el hospital. Cada vez son mayores los listados de enfermedades que se pueden controlar por medio de una buena alimentación. Conforme van aumentando los conocimientos, también muestran una gran cantidad de listas y de patologías donde la alimentación tiene un poder muy importante de curación. Entonces sí es muy importante la alimentación desde que llegamos muchas veces al hospital o la consulta que tenemos en el paciente que está en su casa, en la consulta particular, tener mucho cuidado sobre esos cuidados, sobre esos cambios que vamos a hacer en algunas enfermedades, que algunos cambios a lo mejor son de un par de días, no son de mucho tiempo, pero son muy importantes para que la patología ceda más rápido o para que podamos controlar más rápidamente estas enfermedades. ¿Quién es la responsabilidad de una dieta? Ustedes mismos contesten o contesten en el chat, pero creo que la responsabilidad principal de un tratamiento nutricional viene siendo del médico, si estamos en un hospital. De ahí sigue el nutriólogo y de ahí todo el equipo multidisciplinario que se encuentra alrededor de un médico. Entonces, sí es muy importante que participe todo el equipo multidisciplinario alrededor del paciente, pero cuando estamos en una consulta particular, el responsable de la dieta viene siendo el nutriólogo, porque no vamos a tener a otra persona a nuestro alrededor que nos ayude. Entonces, obviamente esto va a hacer que nos estemos haciendo cada día más expertos en la forma en que nosotros manejamos la dieta de nuestros pacientes. Somos los que vamos a dar los cuidados necesarios para que nuestra dieta sea la más adecuada y la más completa. Esta viene siendo la definición de todo el tema que vamos a hablar de dietoterapia. Viene siendo parte de la dietética que estudia las dietas terapéuticas o una disciplina alimentaria a la que deberá someterse un paciente cuando necesite una dieta terapéutica. Una dieta terapéutica muchas veces es a lo mejor nada más para control de peso, a lo mejor por un problema de gastritis, un problema de colitis, una úlcera, una piedra, una litiasis, un problema hepático, un problema renal. Entonces, dependiendo del diagnóstico y tomando en cuenta el resto de síntomas que tenga el paciente, pues obviamente es el tratamiento que le vamos a dar. La mayoría de las dietas generalmente ya las damos en términos generales modificadas en sodio, modificadas en grasa, modificadas en colesterol, en triglicéridos, en azúcares, pero cada paciente cuando tiene una patología específica, obviamente tenemos que hacer cambios específicos en esa dieta para que la dieta de mi paciente sea lo más personalizada posible. Vamos a ver entonces que vamos a tener unas necesidades nutricionales individuales que son muy cambiantes y que son muy distintas entre paciente y paciente. Son muy cambiantes entre cada paciente. Puedo tener 2 pacientes o 3 con las mismas patologías y cada paciente, primero porque cada paciente tiene hábitos y costumbres distintas y tiende a comer de manera diferente a como come otros pacientes. Entonces, son muy cambiantes entre paciente y paciente. Depende mucho de esa presencia de enfermedades. Una sola hipertensión arterial puede ser que el paciente le tenga que controlar a una dieta muy estricta y habrá pacientes que no sea necesario hacer una dieta tan estricta en sodio para que se me controle adecuadamente.
Pero también existe la posibilidad de que se pueda presentar una enfermedad. Los pacientes, sobre todo cuando ya tengo 3 o 4 parámetros relacionados con el síndrome metabólico, por decir un ejemplo, donde sé que la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, la colesterolemia, la hipertrigliceridemia, el ovario poliquístico o el ácido úrico, se me pueden elevar cualquiera de ellos en el paciente y darme más problemas. En este caso, obviamente, pues voy a tomar en cuenta todas estas patologías para poder controlar al paciente y el paciente que me responda adecuadamente a la dieta que yo le estoy manejando. Y de los factores que intervienen en la alimentación, como son los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores sociales. Vienen siendo las 3 esferas que dominan la alimentación. La esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. Entre los 3, en la parte central, la vamos a poner aquí, me va a dar cambios importantes en lo que viene siendo los hábitos y las costumbres del paciente y los hábitos de alimentación, que estos van a ser muy cambiantes entre paciente y paciente, dependiendo su historia y social, que viene siendo sociales. Y también me va a dar los cambios en el apetito y en la saciedad. La saciedad, el apetito y el hambre. El hambre dominada completamente por la esfera biológica y el apetito dominada sobre todo por la esfera social, que me va a dar muchos cambios y me va a decir qué quiere escoger o qué quiere comer ese paciente, dependiendo de su historia de vida y a lo que está el paciente acostumbrado. Entonces, basándose en estos términos de esfera biológica, psicológica y social, pues es la forma en que yo voy a tratar de dar una alimentación a cada uno de mis pacientes. Esto se va a llevar a cabo obviamente en paciente particular, a lo mejor en algunos pacientes en hospital, aunque en hospital siempre vamos a manejar la dieta blanda y es una de las dietas que vamos posteriormente a revisar, cómo cambia de dieta blanda a dieta de fácil digestión o lo que es la dieta basal. Y prácticamente viene siendo esa personalización que va a tener la dieta. En el hospital, obviamente, la dieta blanca, el paciente se adapta a la dieta, pero cuando el paciente sale a su casa, la dieta se adapta al paciente. No sé si me expliqué. Aquí en la dieta en el hospital, el paciente se adapta a la dieta. Ya una vez que el paciente está dado de alta, la dieta se tiene que adaptar al paciente. Entonces tenemos que identificar a los pacientes que presenten riesgo nutricional y qué tipo de riesgo nutricional, porque si el paciente llega por alguna causa que no requiera una nutrición especial, pues obviamente nos vamos a enfocar primero los que tengan mayor riesgo nutricional. ¿Qué se requiere para esto? Pues primero, valoración del estado de nutrición del paciente. Algo importante, siempre valorar perfectamente al paciente. Ahorita vamos a ver algunos parámetros y vamos a ver las 4 evaluaciones que se hacen en el paciente. La evaluación nutricional, muy importante, la evaluación médica, la evaluación bioquímica, de exámenes y laboratorios, que vamos a ver cada uno de los parámetros, para qué sirve, para qué son y cómo los podemos modificar, y la evaluación de actividad física o de evaluación física. Podemos tener predisposición genética, por eso hay que cuidarnos, pero lo que menciona de las dimensiones se relaciona mucho con los hábitos que adquirimos, de ahí la importancia de la educación nutricional y los buenos hábitos. Tienes toda la razón. Generalmente tenemos una historia de hábitos de alimentación que nos enseñaron nuestros padres. Candy, nos enseñaron a desayunar, a comer, a cenar de una manera muy, muy, muy relacionado con las esferas de la alimentación, pero esto va por la... Ay, se me olvidó la palabra, cómo explicártelo, pero porque nos enseñaron nuestros padres, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra bisabuela, nos enseñaron a comer, que muchas veces es una predisposición genética, pero muchas veces es una predisposición aunado a nuestros hábitos de alimentación o abuso o falta de consumo de algunos alimentos. Entonces es importante hacer esta historia clínica
nutricional con todas sus encuestas y la médica para ver qué predisposiciones tiene el paciente, qué riesgo de enfermedades pueda tener y de esa manera manejarlo de manera individual. Identificación de las necesidades y problemas nutricionales e individuales de cada paciente. ¿Cuáles son los que el paciente tiene y cuáles son los que podrían estar en riesgo en su hospitalización o en su casa, en todo caso, por el cambio de alimentación que le voy a ofrecer? Planeación y propiedades de los objetivos del cuidado nutricional, educación o asesoría del paciente y valoración del cuidado nutricional. Bueno, vamos a verlos cada uno de ellos en forma separada o individual para ir viendo más o menos de qué se trata cada uno de ellos. El primero, valoración del estado de nutrición, los problemas nutricionales presentes y posibles porque tienen que surgir de una manera natural en la valoración clínica o en la historia clínica completa que yo le voy a hacer a mi paciente. La valoración clínica, dietética, bioquímica, psicológica y antropométrica. Todas estas evaluaciones que vamos a hacer desde el primer día que el paciente viene con nosotros o llega al hospital, de esta manera nos vamos a ver cuáles son las enfermedades que tiene, los antecedentes heredofamiliares, las enfermedades presentes, algunas enfermedades que ya tenía, sus hábitos de alimentación que son muy importantes. Los hábitos de alimentación, vamos a pedir examen de laboratorio y gabinete para reforzar todo lo que ya vimos en la clínica. No es una adivinanza que con medio de laboratorio sepa yo que va a tener el paciente, ¿no? Es por medio de la clínica. Ya el examen de laboratorio es nada más corroborar lo que ya sospecho que trae el paciente. El efecto psicológico que puede traer ese cambio nutricional en mi paciente y obviamente tomar el peso, la talla, todos esos datos que son importantes para saber en dónde se encuentra el paciente y los cambios que vamos a hacer. El segundo punto, la identificación de las necesidades y problemas nutricionales individuales de cada paciente. Nos permite formular un plan para abordar cada uno de la manera individual, dando mayor atención a los problemas más altos o más agudos. El paciente viene con diabetes. El paciente tiene obesidad. El paciente tiene ácido úrico elevado, ligeramente, vamos a tener que ligeramente elevado, no es mucho, y vamos a ponerle que el paciente tiene diabetes, obesidad y tiene la hipertensión arterial, pero la tiene controlada, aparentemente controlada. La causa de consulta obviamente es la diabetes, casa de consulta, casa que lo internaron, la causa que llegó al hospital, pues viene siendo la diabetes. Entonces, el problema principal viene siendo la diabetes. Problema número 1 es un problema agudo. La obesidad es un problema crónico. No es un problema agudo, no lo voy a controlar en que el paciente llegue al hospital por 2, 3 días. No voy a controlar el por obesidad, pero bueno, lo vamos a tomar en cuenta. El ácido úrico del paciente está ligeramente elevado por medio de la historia clínica y los cambios que pueda hacerle, puede que a mediano plazo, no crónico como la obesidad y no tan agudo con la diabetes, podamos controlarlo. Vamos a necesitar probablemente la ayuda de un medicamento y la hipertensión arterial, haciendo algunos estudios pertinentes para ver si esa hipertensión arterial se está controlando, no se está controlando o realmente el paciente viene muy descontrolado. Entonces, de esta manera vamos a enumerar los cambios que voy a hacer. Primero, le vamos a quitar por completo todo lo que es el azúcar al paciente. Vamos a tratar de dar hidratos de carbono complejos. Le vamos a tratar de quitar la grasa saturada. Le vamos a tratar de controlar un poquito el sodio. Le vamos a tratar de explicar un poquito dónde se encuentra el ácido úrico para disminuir las carnes, disminuir los caldos, los consomé, los alimentos muy elaborados como pozole, birrias, moles y barbacoas, que son los que tienen grandes cantidades de ácido úrico, y tratar que alimentos como el frijol sin el caldo podamos manejarlo para que no quitar en exceso todos los alimentos o nutrimentos en el paciente, por mencionar algún ejemplo que me puede ayudar. La planeación y propiedades de los objetivos del cuidado nutricional se deben establecer en forma conductual, indicándose en términos que muestren lo que logrará el paciente si lo satisface, va a ser a corto plazo, mediano y a largo plazo. Pues ustedes van a tener el control de él. Muchas veces damos el paciente una vez a la semana, cada 15 días, cada 3 semanas o cada mes. Un control nutricional adecuado, siempre lo he comentado, es una por semana. Una vez
cada 15 días o cada 10 días se me hace muy bueno. Cuando el paciente ya está controlado, a lo mejor podríamos citarlo cada mes, pero un control nutricional a corto plazo no lo voy a lograr citando al paciente cada mes, que es lo que hacen generalmente las instituciones de salud. Nunca no funciona adecuadamente. El paciente necesita que lo estemos viendo cada semana. Uno de ustedes me comentaba en el chat que no sabía qué hacer después de la primera, segunda o tercera consulta. Pero esto es muy fácil, es sencillo porque no existe una regla de lo que podamos manejar en cada paciente en la segunda o tercera consulta. Eso no lo va a hacer el mismo paciente con sus preguntas y la forma en que lo estamos manejando. Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo sobre esto. El paciente, ¿qué les gusta? Viene con problema de sobrepeso y viene con problema de sobrepeso o a lo mejor tiene problema con obesidad. Le vamos a dar el tratamiento y lo citamos al paciente en una semana. Yo le di una dieta reductiva, le di 1,700 calorías. El paciente en 8 días más o menos me va a bajar, creo que me va a bajar como un kilogramo más o menos, que eso sí lo vimos en la clase anterior. Me va a bajar, yo voy a esperar que mi paciente baje 1 kilo por semana. El paciente llega a la semana, me baja el kilo, todo va muy bien y yo le voy a preguntar sobre la dieta, 1,700 calorías con 50 de carbohidrato, con 20 de proteína, 50 y con 30% de grasa. Yo le di esta dieta al paciente y el paciente me bajó 1 kilo de peso. ¿Le cambiarían ustedes la dieta a este paciente? Si quieren ir contestándome en el chat, pero yo no se la cambiaría. Si me está bajando muy bien, ¿para qué se la voy a cambiar? En este caso, así es, Rocío, no vamos a cambiar la dieta. El paciente en una semana no sabe, ni siquiera en una semana se ha adaptado a la dieta. Y generalmente a la semana el paciente te va a decir, me cambia la dieta, por favor, porque ya me enfado, ya no. Ponle tú 15 días, Pati, a lo mejor 15 días o 3 semanas, de todo modo yo no se la cambio. Una dieta yo se la mantengo por 3 meses, le mantengo la misma dieta y no se la cambio. Yo lo que voy a hacer cada consulta es dar estrategias, muchas estrategias para que mi paciente pueda tener cambios de manera constante y vamos a trabajar con ellos cada semana. No, si deja de bajar, si vamos a cambiarlas antes de tiempo, pero una dieta de 1,700 calorías con estas características no me deja de bajar, más si el paciente estamos hablando que tiene obesidad, estamos hablando de un paciente de 90 kilos, una dieta de 1,700 calorías, híjole, no se la cambio, no se la voy a quitar. Aunque yo un paciente con 90 kilos no le diera 20% de proteína, le diera más, porque sería muy poca proteína, pero bueno, nada más es un ejemplo. Pero supongamos que el paciente lo voy a citar una vez cada semana y a la semana viene y me baja 1 kilogramo. Excelente, te fue muy bien, la dieta te está funcionando muy bien. ¿Qué te va a decir el paciente? Vamos a poner un ejemplo. No, pues ya cámbiame la dieta porque ya me enfadaron los platillos. Doctor, ¿cuánto baja en 3 meses? Pues si baja 1 kilo por semana, son 4 kilos al mes, 4, 8, más o menos 8 a 12 kilos es lo que debe de bajar en 3 meses. No se cambia para que tenga apego, se acostumbre a las raciones de mediciones, lo que sí puede hacer recomendaciones, sugerencias de preparaciones. ¡Anda! Ya diste en el clavo, exactamente. Yo le voy a dar la dieta de 1,700 calorías, vamos a dar otro tip más de 50, 20, 30, dieta mediterránea. Una dieta de hábitos de alimentación saludable, no tengo por qué hacer ningún cambio, pero la primera semana va a depender del paciente. Que me diga, por ejemplo, híjole, ya me enfadó la ensalada, doctor, lechuga, jitomate y pepino, ya no lo soporto, ya no lo paso. Lechuga, jitomate y pepino, lechuga, jitomate y pepino. Creo que esta primera semana, la primera consulta, lo único que tengo que hacer es explicarle al paciente cómo se prepara una ensalada. Es lo primero que se me ocurre. Voy a abrir mi computadora, voy a irme a las dietas y voy a ir preparación de una ensalada. Y viene desde punto número 1. No existe ese tipo de ensalada. ¿Cuál? Lechuga, jitomate y pepino. ¿Cómo no? Es la dieta más común, lechuga, jitomate con pepino.
No te entiendo que no existe este tipo de ensalada, Pati. Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los pacientes cuando no saben comer una ensalada se van a la ensalada, a una ensalada que tenga lechuga, que tenga jitomate y que tenga pepino. Es lo más común, es eso, y el paciente pues prácticamente se enfada de ella. Y tengo un tríptico que generalmente lo saco la primera, la segunda o tercera consulta, donde le explico al paciente cómo cortar la lechuga, cómo desinfectarla, no utilizar cuchillo, tratar de guardar la lechuga ya desinfectada, quitar en bolsas Ziploc para que quites todo el aire y me dure más tiempo. No era esa la expresión, no solo existe este tipo de ensalada, hay muchas y hay gran variedad. Ah, exacto, Pati, sí, pues no te entendí. Hay muchas ensaladas, pero el paciente que nunca había comido ensalada y le dices nada más comer ensalada en un tríptico o le pones menús, ensalada con pechuga asada, ensalada con un bistec, ensalada con lo que quieras, el paciente siente que la ensalada es lechuga, jitomate y pepino. Estoy dando nada más un ejemplo, no todos los pacientes les pasa eso. Pero en este caso yo tengo el tríptico, insisto, paso número 1, cómo desinfectar la lechuga, paso número 2, cómo cortarla, y paso número 3, cómo presentarla, a veces en cuadritos, a veces en hojas, a veces en tiritas muy finitas. Todo eso cambia una preparación de una lechuga para que el paciente la pueda consumir. Y paso número 2, escoge la base de la ensalada. Base de la ensalada viene siendo lechuga germinado o hojas verdes como las espinacas. Paso número 2, agrega 1 o 2 verdes. Paso número 3, agrega 2 o 3 productos de color. Y voy poniendo todos los nombres de estos alimentos que puede agregar el paciente. Y si quieren, al final les presento mi hoja de ensalada para que la vean. Punto número 4, agrégale algo crujiente, un cacahuates, nueces, almendras o manzana. Punto número 5, al aderezo. Y todos los aderezos que busqué en internet, todos, ninguno tiene cantidades. Nada más puse clásico, le puse limón, sal, pimienta, balsámico y aceite de olivo. No pongo cantidades porque cada paciente lo va a manejar de manera diferente. Si el paciente el problema que tiene es que come muchas tortillas, no, pues mejor le quito por completo la tortilla y se las cambio por otros alimentos para poder controlarla posteriormente. En fin, vamos a dar a lo que voy estrategias dependiendo de lo que el paciente me dice que es lo que le está, donde está fallando, donde crea que está un poquito mal, pero no le voy a cambiar la dieta se la voy a dar exactamente igual 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. ¿Cuánto me puede durar esta dieta? Puede durar 3 meses, puede durar 2, 3 semanas y entonces podemos cambiarla a lo mejor por una dieta de 1500 calorías o de plano irme hasta la dieta de 1200 calorías solamente una semana y posteriormente me paso a la de 1700 y después a la de 1500. Eso va a depender del paciente, pero hay veces que me voy hasta 4, 6, 7 semanas con la misma dieta sin ningún cambio. Y créame que con la dieta que empiezo generalmente. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Todavía? No, sí, estamos muy bien. Evaluación, asesoría del paciente. Evaluar las conductas alimentarias del paciente previa a su primer contacto con nosotros. Es muy importante hacerle dentro de la valoración que vamos a hacer, la valoración nutricional del paciente, vamos a hacer un interrogatorio. Primero viene siendo la comida tipo. Comida tipo o comida común. ¿Qué es lo más común que desayunas, que comes, que cenas, que comes entre comidas? Todo eso se lo vamos a preguntar en la primer consulta. Recuento de 24 horas. En la primer consulta, nunca, jamás, no tiene caso. Nada más comida tipo. Nunca hago recuento de 24 horas porque lo más seguro que el paciente el día anterior al que vino a consulta se vaya a ir a las pizzas o se come un pollo asado o porque voy con el nutriólogo y pues me voy a dar vuelo comiendo lo que me gusta, ¿no? Generalmente siempre lo hacen. Entonces nunca hago esto. Pero este recuento 24 horas a mí me sirve muchísimo cuando el paciente ya fue a consulta por segunda o tercera vez. En el momento que se va a parar en la báscula, se va a quitar la ropa, el cinto, lo que traen las bolsas para pesarse, en ese momento le empezó a preguntar, ¿qué desayunaste ayer? ¿Dónde estabas? ¿Por qué comiste eso? Sin hacer ningún juicio para que me aviente toda la información y saber que realmente cómo llevó la dieta. Pero primero, comida tipo es la que me gusta más para preguntar hábitos de alimentación más comunes del paciente. De esa manera me voy a dar cuenta cómo desayuna, cómo come, cómo cena. Hay que tomar en cuenta su alimentación previa
sea cualitativa o cuantitativa. Cualitativa viene siendo los porcentajes que maneja el paciente y cuantitativa viene siendo las kilocalorías o los gramos de alimento que consume. Hay una hoja especial que es la comida tipo, donde vas paloteando todos los alimentos y al final te da el total de calorías con carbohidratos, proteínas y grasas, que ya la habíamos visto en el curso anterior. Y por último, vamos a ver los requerimientos diarios, los requerimientos reales que el paciente necesita. Recuerden, una cosa es lo que el paciente, la dieta hasta el día de la consulta. Esa es una. Otra cosa es la dieta que me aconseja la nutrición. Y otra cosa es la dieta que le vamos a dar al paciente. Si el paciente comía de un modo, pero nutricionalmente debe de comer de otro, vamos a irnos a un punto medio, porque muchas veces no coincide una con el otra, y eso lo vamos a ver poco a poquito como veamos estos cursos que vamos a ver. Y la valoración del cuidado nutricional, bueno, es muy importante también saber que el paciente me está cumpliendo con la dieta, porque el paciente es muy fácil llegar y decir, no me funcionó, no hice nada o no noté ningún cambio. No, tenemos que tener cuidado porque muchas veces no llevan el paciente adecuadamente la dieta. Para eso me sirve el interrogatorio el famoso recuento de 24 horas. Eso ya me va a servir cuando el paciente ya viene a consulta. Siempre si no una respuesta empezamos a ver qué desayunaste ayer, qué desayunaste ayer, qué estabas haciendo, dónde estabas, por qué comiste eso, sin hacer juicios hasta que no terminemos todo el interrogatorio. De esta manera podemos buscar algunos errores relacionados con la alimentación. Entonces, el cuidado nutricional del paciente enfermo es complejo. Tenemos que hacer una valoración muy completa y muy adecuada de todo el paciente. Tenemos que ver qué cambios vamos a hacer en la dieta. Vamos a ver si necesitamos un apoyo integral o parenteral en caso que el paciente esté en el hospital. Y vamos a tener intervenir en forma de asesoría o de educación en caso de que el paciente lo tengamos que ver en su casa. Entonces, el cuidado nutricional de las primeras 24 horas en el hospital, vamos a valorar si el paciente tiene riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto, que es el que más me interesa valorar. Pacientes que van a estar mucho tiempo en el hospital o que tienen una enfermedad un poquito más aguda. El riesgo bajo, 9 criterios después de 7 días, un criterio medio, nuevo criterio después de 3 días, pero el riesgo alto, una valoración nutricional completa del paciente es muy importante hacerla de esta manera. La historia clínica, la edad, enfermedades base o la principal o por qué llegó al consultorio, la exploración antropométrica, la evaluación clínica, la evaluación bioquímica, una valoración completa, que esto vamos a verlo no creo que en la próxima clase vamos a ver los tipos de dieta y posteriormente vamos a ver la evaluación del paciente que vamos a tener en el paciente. ¿Cómo identificar a estos pacientes? Bueno, seleccionando los pacientes que presenten riesgo de una enfermedad nutricional o que requieren una valoración nutricional especial. Aquí estoy hablando cuando estamos en un hospital o en un centro de salud, ¿por qué no? También, o en un consultorio médico, siempre vamos a ver qué pacientes van a necesitar de nosotros consulta 1 o 2 veces por semana. Habrá pacientes que con una vez a la semana sea suficiente, o una cada 10 días, o una cada 15 días. Estando en el hospital, inicio en los primeros 3 días, es muy importante. Es muy importante iniciar luego un paciente nutricional que no se le da una dieta adecuada, paciente que puede bajar muchísimo de peso y eso complicar muchísimo al paciente. Y repetir la valoración mínimo cada semana o cada 10 días para ver cómo se encuentra el paciente. Datos importantes de la valoración nutricional, datos a solicitar, entre otros no menos importantes. Bueno, vamos a ver uno de los más importantes, viene siendo la obtenidos en la valoración clínica nutricional y otros que son de la valoración bioquímica. Esto los vamos a ver en la siguiente clase de una manera más completa dentro de la valoración bioquímica, antropométrica y clínica. La edad. Hay muchas patologías y muchos cambios que voy a dar simplemente con la edad del paciente. El peso, tenemos que preguntarle el peso habitual,
el peso ideal o saludable y el peso actual. El peso habitual viene siendo el más común, el que tenga el paciente en los últimos 5 años. El peso ideal o el peso saludable son dos pesos diferentes. El peso ideal lo vamos a sacar por medio de unas tablas. Bueno, hay varias fórmulas, pero podemos utilizar cualquiera de ellas para sacar este peso ideal. El peso saludable es diferente. En obesidad se maneja también el peso corregido, el peso actual menos peso ideal. Si se fijan, para sacar el peso saludable o el peso corregido, necesitamos del peso ideal. Peso actual menos peso ideal. Esto lo vamos a poner entre 2 más peso ideal. Entonces, si el paciente pesa 100 kilos, sería el peso actual. Si el peso ideal son 60 kilos, entonces se lo vamos a restar y me quedan 40. 40 lo divido entre 2, me quedan 20 y le agrego 60, que es el peso ideal. Entonces me queda el peso saludable o peso corregido 80. Si te fijas, es exactamente la mitad entre 100 y entre 60. Pero si fueran 118 y peso ideal 67, entonces creo que está más complicada la cuenta, pero viene siendo más o menos esa razón. Creo, no me acuerdo, pero creo que esto ya lo había explicado en la clase anterior. Si me dicen, párenme y continuamos la plática. Ay, Toby, espérame. Perdón. Entonces aquí, por ejemplo, supongamos que un paciente me pesa 100 kilos, viene siendo el peso actual. Pesa 100 kilos, tiene un porcentaje de grasa de un 30% y la masa magra tiene pues, 70. 30 kilos, 70 kilos, 30%, 70, supongamos. Pero el paciente debe de pesar 60 kilos, debe tener 10% de grasa, y el resto del 10% de grasa, que viene siendo 6 kilos, debe de ser 54 kilos, que es la masa muscular. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí viene siendo 6 kilos, el 10%. Aquí coincide 30%, 30 kilos, 70%, 70 kilos. Fíjense en esta cuenta. Si el paciente me debe de bajar de peso, aquí debe de bajar 24 kilos. Menos 24 kilos. Pero en masa muscular, se supone que es iatrogénico si bajamos la masa muscular. Entonces, ¿cómo le voy a bajar al paciente 12 kilos de masa muscular? Supongamos que fuera agua, que es retención de líquidos, pero no creo que tenga 12 kilos de retención. Te paso 2, 3, pero 12 kilos de retención. Lo único que estamos matando es el músculo. Entonces, aquí se saca el peso ideal, tomando en cuenta la masa magra, la que no se baja. Entonces quiere decir que el peso saludable de este paciente o el peso corregido viene siendo, en este caso, 70 más 6. En este caso, su peso corregido o saludable, 76 kilos. 6 kilos de grasa, y en este caso va a tener 70 kilos de masa muscular. En este caso estamos hablando aproximadamente del 10% de grasa. Espero haberme explicado, pero eso tiene que ver mucho con los pesos que preguntamos desde el primer día en el paciente, lo subimos a la tanita, sacamos porcentaje de grasa y sobre eso vamos a sacar cuántos kilos va a bajar, pero nunca le vamos a decir al paciente que debe de pesar 60 kilos, aunque eso me marque el ideal, porque necesitamos saber cuánto tiene de masa magra para poder sacar el peso personal o el peso saludable, o que se le conoce también como peso corregido.
Y lo obtenidos en la evaluación bioquímica es otro dato importante. Yo pedí los que se piden más, la biometría hemática completa, albúmina, hemoglobina, hematocrito, cuenta normal de leucocitos para ver si hay una infección, la química sanguínea mínima de 30 elementos, porque esa me va a dar a la glucosa, el perfil de lípidos y algunos datos hepáticos que son importantes, sobre todo para diagnosticar hígado graso, y el examen general de orina para buscar alguna infección o algún problema extra que pueda tener el paciente. Se nos acabó el tiempo, pero pues también la clase. Descartar. ¿Alguna duda que tengamos hasta ahorita? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? ¿Qué opinan? Ok, espero que sí todo siga claro, es la idea. Ahorita fuimos nada más a lo que era la continuación de la introducción, por eso no hemos avanzado mucho. Vamos a ver cada una de las dietas modificadas en calorías, dietas modificadas en consistencia, dietas modificadas en macronutrimento y en micronutrimento. Vamos a una embarrada de cada una de ellas, pero vamos a conocer muchos aspectos que nos van a servir para hacer cambios en el paciente, cambios constantes en cada consulta y mantener al paciente hasta que termine su tratamiento. Pero ajustado y corregido es el mismo. Sí, ajustado y corregido es exactamente lo mismo. Muchos libros lo ponen de un modo o de otro. ¿Podría volver a explicar lo de la pérdida de peso considerando masa magra? Ahorita le explico. Todo bien, gracias, bien, gracias. Ok, bien, déjalo explico. Deja poner nuevamente. ¿Sí tengo la presentación o ya la quité? Sí está puesta, ¿verdad? La presentación. Entonces, híjole. Vamos a ver, lo quiero hacer sobre un paciente de 100 kilos porque es la manera más fácil de poder valorarlo. Un paciente con 100 kilos que tiene 30 kilogramos de grasa, que equivale al 30% obviamente, y 70 kilos de masa magra. Masa magra y masa grasa. Así va a estar explicado mejor. El paciente, tú explicas, le dices, tienes 100 kilos, tienes 30 kilos de grasa, que equivale al 30%, y 70 kilos de masa magra. Pero me dice, empiezo a sacar su peso ideal, que es talla por talla al cuadrado, por 21.5 en la mujer y 23.5 en el hombre, más 300 gramos por cada año después de los 30 y saco el peso ideal y me sale 60 kilos. Y 60 kilos, pues normal, viene siendo 10%. 10% de grasa que equivaldría a 6 kilos. Ese es el 10% de grasa, equivaldría a 6 kilos, entonces de masa magra, 60 menos 6, entonces me da 54 kilos. Yo no puedo bajar la masa magra. Es iatrogénico, no se puede, está prohibido. Se baja, lo sé, la primera semana y la segunda, 2, 3 kilos, pero es por agua, pero no importa. En este caso, lo que tengo que bajar es exclusivamente grasa, entonces es un paciente que me debe de bajar 24 kilos. Eso es lo que me debe de bajar según la resta. Entonces, pero yo al paciente le voy a decir cuál es mi peso corregido o mi peso, ¿cómo dijiste? Habitual, no. Ahorita me lo pusieron aquí arriba. Es lo mismo, ajustado y corregido. Entonces ya le digo al paciente cuál es su peso. Le llaman peso ajustado porque es el peso que que gente se le pregunta, ¿dónde has estado mucho tiempo? O la diferencia entre estos dos que me sale 80 kilos. 100 menos 60 entre 2 más 60 y me sale 80. Pero más personalizado, entonces viene siendo 70 más 6. Entonces quiere decir que su peso corregido o ajustado viene siendo 76 kilos. 6 kilos de grasa, que equivaldría aproximadamente el 10%, que 10% son 7. 6, bueno, 7.6 más
los 54 de masa muscular. Y esto me suma, obviamente, 76 kilos. María Lourdes, todo muy bien, gracias, muchas gracias. Sí, profesor, muy bien su clase y es un repaso muy provechoso. Para el peso intrahospitalario se utiliza el peso actual. Generalmente se maneja el peso actual para sacar hasta la insulina y el peso ideal se maneja para sacar las calorías, pero depende que esté tan separado esté o muchas veces se va uno mejor al peso corregido, al peso, pues sí, al peso corregido. ¿Existe la dieta de la fruta para tratar la obesidad? No, olvídate de ella. Cuando veamos la dieta modificada, las dietas naturistas, hay una dieta de pura fruta, pero vamos a platicar de ella, pero nutritiva no es. Va dentro la dieta de las frutas, va dentro de la dieta detox o la dieta desintoxicante. Está rica, pero no la puedes llevar uno muchos días porque sí te desnutre bastante. Existe en la dieta de la fruta el peso corregido y los valores tombométricos en hospital. No lo sacan tanto, nada más sacan peso y talla generalmente. Va a depender del nutriólogo que quiera sacar el porcentaje de grasa. Realmente lo usan sí en terapia intensiva, pero no lo utilizan en un paciente hospitalizado normal. Casi nunca sacan esa grasa. Y lo digo como experiencia. Yo estuve hospitalizado y nunca me sacaron nada. A lo mucho me sacaron el peso y la talla y nada más. De nada, muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos la próximo martes. Vamos despacito, pero así nos lo vamos más a gusto, más tranquilos. La clase ahorita la voy a grabar y la subo entre hoy y mañana para la que la quiera analizar. Y para la próxima clase, el que tenga dudas, adelante. Cuando recién nos conectamos, podemos preguntar, me pueden preguntar lo que quieran o lo pueden preguntar en el chat y con mucho gusto se los contesto. ¿Sale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos próxima clase, próximo miércoles. Aquí nos vemos aquí mismo. Chao, que estén bien. Adiós. Voy a pegar la bibliografía del tema fórmula. Bueno, próxima clase les explico o lo subo en el chat. Es el libro que estoy utilizando, es el de Cervera, Nutrición y Dietoterapia de Cervera. Creo que lo tengo en PDF. Déjenme buscarlo y luego se los paso en el chat. Bye.